Ahora, vamos a mirar la resolución de ecuaciones cuadráticas factorables gráficamente, y también mostraremos cómo podemos utilizar la gráfica de cuadráticos para ayudarnos a factor cuadráticos. Así que queremos solucionar x cuadrado más 4x igual 0 gráficamente. Grafaremos la función igual x cuadrado más 4x en la calculadora. Antes de hacer esto, recuerde gráficamente si reemplaza y con 0 y resuelve 4x. Este es el procedimiento para determinar los interceptos x. Así que las x coordenadas de los x-interceptos representarán las soluciones a la ecuación dada. Así que avanzaremos y presionar igual. Y ahora tiparemos en nuestra función igual x cuadrado más 4x, y luego pulsaremos SOM6 para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar. Entonces, es bastante fácil ver en este gráfico que tenemos un intercepto xd. Y otro x interceptan aquí en el origen en el punto. Vamos adelante y verifique esto con la calculadora. Si pulsamos el segundo rastreo, opción 2 por 0, el calculador encontrará las x-interceptos para nosotros. Entonces, si presionamos la opción 2, ahora nos preguntará por el límite izquierdo. Así que queremos verificar este x-intercepto aquí. A la izquierda de este punto estaría por debajo del intercepto x, tal vez en algún lugar aquí. Presione Enter. Y si queremos mudarnos a la derecha del intercepto x aquí, realmente estaremos por encima de ese punto, tal vez en algún lugar aquí. Presione Enter. Entrar una vez más. Este verifica este intercepto x es el punto 00. Y ahora, también verificaremos este intercepto x aquí. Tan otra vez, pulsaremos el segundo trace, opción 2. Y ahora a la izquierda de este intercepto x. Esto significa que queremos solo por encima de este intercepto x, así que presionaremos la flecha izquierda. Hasta que acabemos por encima de este x-intercepto. Presione Enter. A la derecha en este caso significa a continuación, tal vez en algún lugar aquí. Entrar y luego entrar una vez más. Así que esto verifica que el otro intercepto x es el punto. Así que las x-interceptos fueron los puntos y el punto. Otra vez, esto nos dice que cuando x es 0, y también es 0. Y cuando x es menos 4, y igual 0. Por lo tanto nuestras soluciones son x igual 0. Esta x coordina aquí, o x igual menos 4 esta x coordina aquí. Y aviso como una vez tenemos las x-interceptos, realmente podemos trabajar hacia atrás, y factor de la ecuación cuadrática original, significando si x igual 0 como solución, entonces x debería ser un factor de la ecuación dada. Y si x igual menos 4 como solución, entonces uno de los factores de la ecuación original habría tenido que ser x más 4, que es como factoraríamos la ecuación cuadrática original. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Otra vez si queremos resolver gráficamente esta ecuación, queremos graficar la función igual x cuadrado más 4x, 12. Si reemplazamos y por 0 cuando solucionamos para x, sabemos que este es el procedimiento para encontrar los interceptos x, así que graficaremos la función azul e identificaremos las x interacciones, y las x coordenadas de estos interceptos serán nuestras soluciones. Por lo tanto pulsar igual, borrar la anterior función y tipar en la nueva función. Tenemos x cuadrados más 4x, 12. Presione gráfico y podemos ver nuestros x-interceptos mirados como son menos 6 y más 2. Pero otra vez, podemos ir adelante y verificar esto presionando Second Trace, opción 2. Y vamos a encontrar este x-intercepto aquí primero. Así a la izquierda de este intercepto x sería abajo. Presione Enter. A la derecha estaría arriba. Presione Enter y luego Enter otra vez. Así que este verifica este intercepto x es el punto, y ahora verificaremos el de la izquierda. Second Trace, opción 2. Tenemos que cambiar hacia la izquierda. Si sostenemos esto abajo, continuará en movimiento. Ahora, a la izquierda de este x-intercept sería arriba, en alguna parte aquí. Presione Enter. El lado derecho sería abajo. Entrar, luego entrar una vez más. Y este verifica este x-intercepto bien.
Tan otra vez, las x-interceptos fueron los puntos y. Así cuando x es menos 6, y es 0 y cuando x es 2, y es 0. Por lo tanto nuestras soluciones son x igual menos 6 o x igual 2. Y de nuevo si queremos, podemos utilizar esta información a la ecuación divisional de factores. Si x igual menos 6 como solución, uno de los factores habría sido x más 6, y si x igual 2 como solución, uno de los factores habría sido x, 2. Por lo que es posible usar los gráficos de cuadráticos, no solo solucionar ecuaciones cuadráticas sino también para ayudarnos a factor si es necesario. Espero que esto fue útil.